Puede ser normal que algunas personas que están usando el péndulo por primera vez tengan dificultad para mover el péndulo conforme a una instrucción u orden específica, principalmente en aquella donde se vincula mentalmente a la persona con su péndulo para que pueda moverse en el sentido de un sí o un no, de positivo o negativo, según sea la energía que se está leyendo o interviniendo. La razón que eso tenga una cierta normalidad es porque la polaridad energética de cada persona usualmente es la primera que toma el control del péndulo cuando lo usan de primera vez, y esto va a arrojar información sobre cómo está funcionando la persona. Ya les he comentado que la energía no miente, y aunque esto pueda corregirse con práctica y una apertura de conciencia, en ocasiones pasa que a algunas personas les toma mucho tiempo poder conectarse adecuadamente con su péndulo para obtener una respuesta real y exacta del estado vibracional de aquello que están leyendo, y esto puede provocar que la persona se sienta frustrada e inconforme con lo que el péndulo le está dando por respuesta. Hasta el día de hoy no he tenido un solo caso de que alguno de mis estudiantes en los cursos que doy no haya podido mover su péndulo, pero cuando ocurren estas dificultades, que la persona no logra conectarse adecuadamente con su péndulo, doy paso a un par de ejercicios muy sencillos para poder sintonizarse y lograr que su péndulo le dé la respuesta que está buscando. En este video voy a enseñarles estos sencillos pasos para que en caso de que alguno de ustedes tenga este problema, hallen una solución para ello. Yo soy León, de esto voy a hablarles en este video, quédense conmigo. Si estás interesado en que lleve a cabo contigo una terapia de corrección de energía o de sanación, te dejo mis datos para que me contactes y juntos podamos encontrar una solución para aquello que te interesa. Recuerda, ya están disponibles mis cursos para manejo del péndulo para principiantes, curso avanzado de sanación a través de los chakras, curso express para limpieza de tu hogar y el curso de técnicas para reconectarse con la abundancia y prosperidad. Si quieres saber más, contáctame y pide más informes. Quienes han tomado curso de manejo del péndulo conmigo, el curso básico, que es donde tiene que ver necesariamente todo esto, saben perfectamente que yo nunca abandono a algún estudiante que, por alguna razón, tiene dificultades para hacer que su péndulo se mueva. Principalmente en el tema de esta primera instrucción del péndulo, cuando le enseñamos y le mostramos cómo moverse para que nos dé una respuesta cuando la respuesta sea un sí, un no, un positivo o un negativo, que es el mismo movimiento para sí positivo y para no y negativo. Quienes han tomado curso conmigo conocen ya esta hoja, que es la hoja con la que le enseñamos precisamente al péndulo cómo hacer este movimiento. Y la razón por la cual, evidentemente no abandono a mis consultantes es porque cuando el péndulo no obedece esta instrucción o no logra acoplarse a este movimiento en específico, que en el caso de un sí, el movimiento es en el sentido de las manecillas del reloj, en el caso de un no o un negativo es inverso a las manecillas del reloj. Cuando esto pasa, suelo tratar, insistimos bastante hasta donde se puede para que el péndulo dé estos movimientos. En algunos casos, y esto es lo más común, que resulta que cuando mi estudiante pone su péndulo, por ejemplo, sobre el sí, en lugar de darle el movimiento positivo a las manecillas del reloj, le empieza a dar el negativo. Aunque el estudiante le diga a su péndulo, muévete en el sentido de la flecha que está debajo de ti y el movimiento sea así, muchas veces el péndulo se mueve inverso. Y lo intentamos una y otra vez. Ya de hecho les había hablado sobre les había hecho un video sobre esto mismo, sobre la importancia de entender por qué el péndulo se mueve distinto, sobre todo al principio de la instrucción que se le está dando. Entonces en un sí puede moverse en un negativo y resulta que cuando se van al no o al negativo, el péndulo sí se mueve en negativo, a la primera y perfectamente bien. Ahí lo que se debe de interpretar, y se los enseño a mis estudiantes, es que como es la primera vez que tienen un péndulo a la mano y están dando esa instrucción, el subconsciente, que es el último eslabón que logra el movimiento del péndulo, está actuando en su polaridad dominante. En este caso, se entiende que es la polaridad negativa, es decir, que la energía que domina todas las actitudes,
pensamientos, patrones mentales, emocionales, conductivos de la persona es una polaridad negativa. Yo siempre digo que esto no necesariamente es malo, sino que nos deja ver cómo está actuando la persona y que es necesario hacer algunas correcciones para que haya un equilibrio. Es decir, si el péndulo en un sí da un negativo y al momento de ponerlo en negativo continúa en negativo, se tiene que hacer ese balance de energía, ese equilibrio, y entonces que haya un 50% en sí, 50% en no, como debe de ser. Y esto tiene que ver necesariamente con un trabajo energético de la misma persona. Por lo tanto, no hay desperdicio cuando este tipo de cosas pasan. Bueno, este sería el escenario más común y que se puede remediar. Pero cuando realmente el problema es cuando ponen el péndulo en un sí y no se mueve, y luego lo ponen en un no y no se mueve, ¿sí? Ahí sí que tenemos un problema. Porque entonces lo que está demostrando el péndulo es que hay muy posiblemente un bloqueo muy profundo para poder moverlo. ¿Qué tipo de bloqueo estamos hablando? Un bloqueo de creencias, posiblemente, y un caso muy reciente que tuve es de una persona que una persona que se había afiliado a una religión muy fundamentalista, muy cristiana, y que donde todo esto lo ven como algo del diablo, ¿verdad? Entonces todavía estaba muy enraizada esa creencia en la persona, más aparte, la misma conductiva y las proyecciones mentales y emocionales que estaba generando la misma persona con lo que en ese momento le estaba pasando en su vida. Entonces era el caldo perfecto para que hubiese un bloqueo a la hora de mover el péndulo. Bueno, en este caso, cuando esto pasa y que ocupamos esta hoja de un sí y de un no, que debe ser lo ideal, que se mueva en círculo para un sí y un no. Cuando lo intentamos y no funciona, tenemos que dar paso a lo siguiente. Miren, les voy a poner el ejemplo aquí, lo voy a hacer con mi péndulo. Por ejemplo, si ponemos el péndulo en un sí y fuera esto que no se mueve, o da un sí muy, muy tímido, así como esto, ¿sí? O incluso hasta menos, que sea algo así. O muchas veces se mueve, pero se mueve de forma lineal, ya sea vertical o puede ser horizontal, pero a veces puede ser intenso y a veces puede ser mínimo. Lo ideal es que aquí el péndulo se mueva en el sentido que le estamos diciendo, porque la orden directa es: péndulo, muévete en el sentido de la flecha que está debajo de ti. Entonces tiene que moverse en el sentido, pero también en la amplitud del mismo círculo. Lo mismo para un negativo. Péndulo, muévete en el sentido de la flecha que está debajo de ti. Bueno, ahorita yo estoy haciendo el movimiento forzándolo con la mano. Y tiene que moverse en el sentido, pero también en la amplitud del mismo círculo que está dibujado. Porque esa es la instrucción que se le está dando. Muévete en el sentido de la flecha que está debajo de ti. ¿Sí? Entonces, digamos que este movimiento que están viendo ahorita sería el ideal, ¿verdad? Pero cuando les repito, se mueve, a lo mejor puede ser que sí se mueva en el sentido de la flecha, pero mínimo. Entonces ahí es donde podemos estar hablando de un planteamiento, de un bloqueo. Puede ser que también a lo mejor se mueva lineal muy poquito, por 2-3 segundos, y luego se pare por completo. Y luego otra vez se mueva a lo mejor horizontal y se pare. O se puede mover tantito como negativo y se para. O sea, es decir, no termina de realizar el movimiento completo y total. Entonces ahí lo que hago es, si insistimos muchas veces y nada funciona con estos movimientos circulares, paso al plan B, y el plan B es estas líneas. Muchas veces, fíjense amigos, muchas veces pasa que resulta que para el subconsciente de la persona, un sí o un no pueden no ser los movimientos circulares. Su energía, su subconsciente, pero también su mente consciente, podría no estar interpretando en forma circular las respuestas. Lo ideal es que sea circular porque la energía se mueve circular. Entonces el pedir al péndulo que se mueva en círculos va a poner al péndulo en sintonía con el lenguaje de la energía y con su dinámica de movimiento. ¿Me explico? Es lo ideal, pero a algunas personas les puede pasar esto, que el sí sea un movimiento vertical y el no sea un movimiento horizontal. Es decir, si lo vemos, el sí sería exactamente el mismo movimiento afirmativo
que hacemos con nuestra cabeza. Y el no es el movimiento negativo que hacemos con nuestra cabeza. Tiene lógica este movimiento. Puede ser un comportamiento aprendido muy enraizado en la persona. Y si aquí, por ejemplo, con esta prueba, si ponemos aquí el péndulo, y el péndulo sí nos da este movimiento, así como sí y acá como no, si nos da este movimiento es que entonces ya entendimos que para la energía de esa persona, este es el movimiento adecuado para un sí o para un no. Pero, ¿qué pasa? Sí, porque me ha pasado, no muchas veces, pero sí me ha pasado que ni siquiera esto funciona. Ponemos al péndulo en el sí y sigue sin moverse. Sea un movimiento mínimo, ahí como que sí, como que lo da vertical y luego como ligeramente circular. Pero no termina de cuajar el que nos dé una respuesta. Lo mismo para sí, lo mismo para no. O a veces puede ser que en sí pasa esto y en no sí nos da la respuesta, tanto circular como lineal. ¿Sí? Entonces, si esto pasa, que no termina, ya sea que uno de los dos no los da o los dos no los da, entonces yo lo que hago es paso ya a la última opción. Siempre va a haber una que va a funcionar, O sea, esto nunca se va a quedar así de que nada funcionó. Siempre hay alguno que funciona. Y aquí, por ejemplo, lo que hago es simplemente decirle al péndulo, péndulo, dame el movimiento que tú interpretes y que para ti corresponda para un sí o para un positivo. Y saben, a veces lo que hace es esto, moverse en diagonal, ya sea un movimiento diagonal con tendencia ascendente hacia la izquierda o un movimiento en diagonal ascendente hacia la derecha. ¿Sí? O sea, puede pasar esto. Ok, este es tu sí, vamos a suponer que este fue un sí. Ok, este es tu movimiento para sí, listo, ya lo encontramos. Ya nos dijo el péndulo. Ahora, dame tu movimiento para no. Y resulta que el movimiento para no podría ser a lo mejor un movimiento elíptico. Como sí, como no, pero elíptico. Si se dan cuenta, esto no es circular, es como ovalado. Yo lo llamo elíptico. ¿Sí? Así, tal cual. Podría ser. ¿Saben? Me ha tocado ya 2, 3 casos en los que termina ocurriendo esto. Después de que ya el péndulo nos da su propio movimiento, entonces confirmamos. Péndulo, entonces, conforme a lo acordado, dame por favor el movimiento que corresponda para un sí o un no. ¿Cuál es? Entonces da este. Ok, y entonces le decimos, péndulo, a partir de este momento, cuando yo hago una consulta contigo y la respuesta sea un sí o un positivo, me vas a dar este movimiento. Muchas gracias. Ok, listo. Péndulo, dime tu movimiento para un no. Y entonces empieza a dar su movimiento para no. Según lo que vimos, pueden ser diferentes formas, ¿no? Pero este es un ejemplo nada más. Ok, péndulo. A partir de este momento, cuando yo hago una consulta contigo y la respuesta sea un no o un negativo, me vas a dar este movimiento. Por ejemplo. ¿Sí? Y entonces después pasamos a un tercer ejercicio. Ok, péndulo, conforme a lo acordado, dame el movimiento para un sí o un positivo. Y tiene que hacer ese movimiento. ¿Sí? Yo lo que le digo a mis estudiantes, es que si estos son los escenarios, no hay que ponerse a luchar, a guerrear contra el péndulo. No por otra razón, sino porque tenemos que entender que la energía de la persona funciona así y conviene empezar a trabajar de esa manera. Muchas veces, en el andar de la práctica de la misma persona o del estudiante, poco a poco el péndulo va modificando su movimiento y podría ser que en algún momento termine por dar el sí y el no de forma circular, que es lo ideal, o lineal, que digamos sería como lo más común, lo más normal que se da en este oficio de la radiestesia. Pero es importante siempre agotar la última opción de movimiento. El péndulo siempre se va a mover, siempre se debe de mover, pero hay que encontrar su energía dominante para que nos dé los movimientos de sí, no, positivo y negativo. Que estos son los movimientos más importantes de los cuales va a partir todo el trabajo que se quiere hacer con el manejo del péndulo.
Por eso les digo, no hay que luchar contra el péndulo de forzarlo a que nos dé un movimiento determinado. Lo ideal es que sí funcione así. En caso de que no sea así, vamos a adaptarnos, le digo a mis estudiantes, ok, vamos a adaptarnos al movimiento que el péndulo te dé y con eso vamos a trabajar a partir de ahora. En la práctica, conforme pase el tiempo, es posible que eso vaya cambiando, pero eso ya lo irá viendo y irá manejando la persona. Y también es importante que con este comportamiento del péndulo, la persona entienda que su energía no está funcionando en el parámetro normal, en esa espiral, ese movimiento espiral energético de la energía para un positivo o un negativo, ¿sí? No significa esto que la persona esté mal, que tenga un problema. No necesariamente, sino es cuestión de irse adaptando, ¿sí? Adaptando la energía de la persona a un lenguaje que sí sea completamente compatible con el devenir de la energía, que es, les repito, siempre la energía se mueve en círculos, siempre es cíclico, siempre, siempre. Todas las cosas en la vida son cíclicas, tienen un proceso de subida, un proceso de bajada, y así es como se debe de mover, pero para tener una comunicación efectiva y asertiva con el péndulo, hay que tratar esos temas. Por lo tanto, no hay que caer en desesperación. Yo le digo a mis estudiantes, no se desesperen, no se frustren. La desesperación, la prisa, la frustración bloquean el movimiento del péndulo. Entonces, si no les da movimiento circular, váyanse a lineal. Insistan en ambos casos hasta que se pueda. En caso de que ya insistido mucho y no se puede, ya pregúntenle para él cuál es su positivo y negativo. Ya cuando hayan tratado 6, 7, 8, 10 veces con circular y la misma cantidad con lineal, ok, ya pregúntenle al péndulo cuál es su positivo y negativo. Hay muchas personas, y a mí me tocó una escuela donde me enseñaban que al péndulo se le pregunta desde la primera vez cuál es su positivo y su negativo. Está bien, en lo personal, yo prefiero que se mueva circular y así lo enseño, porque les repito una vez más, el lenguaje de la energía es circular siempre, ¿correcto? Amigos, estas dos hojas, esta la del sí y no lineal y esta la del sí y no circular, se las voy a dejar abajo en la descripción del video para que quienes gusten tenerla la descarguen y puedan ocuparla para su trabajo personal. Si ustedes ya enseñan a otras personas manejo del péndulo, lo pueden ocupar también con esta herramienta para que se pueda encontrar el que las personas siempre puedan mover su péndulo y puedan llevar a cabo su trabajo. Por supuesto, ya punto y aparte de todo esto, si ustedes son instructores y dan curso de manejo del péndulo, lo que yo les sugiero es que traten a sus estudiantes como si fueran consultantes para encontrar en qué punto está la energía. Puede estar en un chakra, puede estar en su cuerpo etérico, puede ser un tema kármico, puede haber alguna proyección mental emocional que está llevando a que la energía de la persona se comporte así y habrá que encontrar un mecanismo corrector para que funcione de la manera más adecuada. Pero les repito, esto no significa que esté mal, simplemente que nos está mostrando cómo está la energía de la persona y sí habrá que de preferencia modificarla. ¿Listo? Amigos, eso es lo que quería hablarles en este video. Yo les espero que les haya servido muchísimo esto. Para todas las personas que quieran hacer alguna pregunta sobre ese tema, por favor abajo en los comentarios. Con todo gusto, ya saben que yo respondo las preguntas de todas las personas. Para quienes les gustó este video y no están suscritos a mi canal, por favor suscríbanse, activen las campanillas para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Por mi parte es todo, les agradezco mucho y ya nos veremos para el siguiente video. Hasta luego.